Bienvenidos al curso de medidas de tendencia central y medidas de posición. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular una medida de posición llamada cuartil. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Iniciemos viendo primeramente qué es un cuartil. Los cuartiles son básicamente medidas utilizadas en estadística descriptiva que nos sirven para determinar una posición. Tienen la propiedad de dividir a una serie de datos estadísticos en 4 grupos de números con la misma cantidad de datos cada uno de ellos. Así como la mediana, medida de tendencia central, divide la serie o la distribución de los datos en 2 partes iguales, los cuartiles dividen en 4 partes iguales a la distribución de los datos previamente ordenados. Veamos la siguiente imagen para comprender mejor cómo los cuartiles dividen a el conjunto de datos. En esta imagen imaginemos que a lo largo de la línea roja hemos ordenado u organizado un conjunto de datos, de tal manera que comenzamos en el dato menor y conforme nos vamos recorriendo hacia la derecha, vamos aumentando el valor de los datos hasta llegar al dato mayor o el dato máximo, que vamos a tener a la derecha. Los cuartiles son cortes que se efectúan dentro de ese conjunto de datos. Son 3 cortes. Cada corte se le llama cuartil, por lo que tenemos el cuartil número 1 que viene siendo el primer corte y se identifica como Q1. Enseguida el segundo corte viene siendo el cuartil número 2 identificado como Q2. Es importante comentar que el cuartil número 2 siempre va a coincidir en valor con la mediana. Recordemos que la mediana es una medida de tendencia central. El tercer y último corte viene siendo el cuartil número 3, representado como Q3. De esta manera el conjunto de datos ha quedado dividido en 4 partes iguales: 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Cada una de estas partes cubre un 25%. Veamos. Del dato mínimo al cuartil número 1 se pueden cubrir el 25% de los datos. Del cuartil número 1 al cuartil número 2 se cubre otro 25%. De igual manera, del cuartil número 2 hasta el cuartil número 3 también se puede cubrir otro 25%. Y finalmente, del cuartil número 3 al valor máximo se cubre otro 25% más. De esta manera, todos los datos al 100% quedan cubiertos en 4 divisiones donde cada división abarca el 25% de los datos. Del valor mínimo al cuartil número 1 se cubre el 25% de datos. Del valor mínimo al cuartil número 2 se cubre ahora el 50%, ya que sumamos 25% del primer cuartil más 25% del segundo cuartil,
Aquí en el cuartil número 2 tenemos entonces el 50%. Del valor mínimo al cuartil número 3 cubrimos ahora el 75%, es decir, 25 más 25, 50, más otros 25, llegamos al 75%. Y finalmente, cuando llegamos al valor máximo, cubrimos en su totalidad el conjunto de datos, abarcando entonces el 100% de los datos. Estas medidas de posición, llamadas cuartiles, son las de mayor aplicación. Se emplean generalmente en la determinación de estratos o grupos correspondientes a fenómenos socioeconómicos, monetarios o teóricos. Se les llama medidas de posición porque estas medidas se basan en la posición que tienen los datos previamente ordenados. Como vimos anteriormente, tenemos entonces 3 cortes a lo largo del conjunto de datos ordenados. Cada uno de los cortes recibe el nombre de cuartil. Los 3 cuartiles suelen designarse con los siguientes símbolos. Q1 representa el primer cuartil, Q2 representa el segundo cuartil y Q3 representa el tercer cuartil. Se les llama medidas de posición porque se basan en la posición que ocupan los datos previamente ordenados, formando un conjunto. Para el cálculo de estas medidas de posición es muy necesario arreglar los términos, ya sea de forma creciente o de forma decreciente, es decir, ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Con ello podemos determinar el lugar que ocupa cada uno de los cuartiles en la distribución. Como ya vimos anteriormente, el cuartil número 1, Q1, cubre el 25% de los datos, mientras que el segundo cuartil, Q2, cubre el 50% de los datos. Y siempre este cuartil, Q2, es igual a la mediana. Por su parte, el tercer cuartil, Q3, cubre el 75% de los datos. Veamos cómo efectuar el cálculo de estas medidas de posición. Veamos entonces cómo poder efectuar el cálculo de los cuartiles. Es importante comentar que estamos viendo el cálculo de los cuartiles para datos no agrupados. Esto significa que los datos los vamos a manejar de manera individual, de manera suelta, y no los vamos a llevar a una tabla. Veamos entonces el ejemplo. Se efectuó una prueba de resistencia al calor de un determinado objeto y se recabaron las temperaturas medidas en grados centígrados máximas que alcanzó el objeto, recabándose los siguientes resultados. Tenemos aquí un listado de las temperaturas que se fueron registrando: 28, 31, 28, 30, 28, 29, 30, 32, 35. Bueno, ahí tenemos todas las temperaturas registradas a lo largo del experimento. Recordemos que son medidas de temperatura medidas en grados centígrados. Con estos datos queremos calcular el cuartil número 1, el cuartil número 2 y el cuartil número 3 y dar la respectiva interpretación al resultado de cada uno de los cuartiles. Lo primero que debemos de hacer es de ordenar los datos de menor a mayor. Comenzamos entonces el ordenamiento. Primero tenemos el dato 25, el cual se repite en 3 ocasiones. Posteriormente el dato 26, que lo tenemos en 2 ocasiones, seguido el dato 27 en 2 ocasiones, el dato 28, el cual se repite 3, 4, 5 veces. Después del dato 28 pasamos al dato 29, solamente aparece una vez. Enseguida el dato número 30,
que aparece 1, 2, 3 ocasiones. Posteriormente el dato de temperatura 31, el cual aparece en 3 ocasiones, en 4 ocasiones, en 5 ocasiones, y después pasamos al dato 32. El dato 32 se repite 2 veces y al final tenemos el dato 35. Una vez que hemos ordenado los datos, es necesario contar cuántos datos tenemos dentro de la lista. Por lo tanto, contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Por lo tanto, la cantidad total de datos es 24 y la representamos mediante la letra N. Cuando la cantidad de datos es una cantidad par, como sucede en este ejemplo, ya que 24 es un número par, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula solamente nos sirve para obtener la posición. La fórmula nos indica que debemos de dividir n sobre 4 y multiplicarlo por k. Posteriormente al resultado obtenido, le vamos a sumar el valor del siguiente dato que le sigue a la posición encontrada. En esta fórmula n representa el número total de datos, que para el ejemplo son 24. El número 4 corresponde a que, como estamos dividiendo el conjunto de datos en 4 partes iguales, estamos manejando entonces cuartiles. Los cuartiles se representan con el número 4. La letra K representa el número de cuartil que queremos encontrar. Esto significa que si queremos encontrar el cuartil número 1, K será el número 1. Si queremos encontrar el cuartil número 2, K será el número 2. Si queremos encontrar el cuartil número 3, K será el número 3. Bien, veamos entonces cómo calcular el cuartil número 1. Aplicando la fórmula n sobre 4 tendremos 24 entre 4 y multiplicado por 1. K, que es el número 1, corresponde al cuartil número 1. Por eso tenemos la multiplicación de 24 entre 4 por 1. Efectuando la operación tendremos 24 dividido entre 4 nos da 6 y 6 multiplicado por 1 obtenemos como resultado 6. Este viene siendo el valor de la posición, no es el valor del cuartil. Por lo tanto, debemos de buscar la posición número 6 en el conjunto de datos ordenados. Contemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta viene siendo la posición número 6, donde aparece el número 27. Sin embargo, la fórmula nos dice que una vez encontrada la posición, le debemos de sumar el valor que le sigue. Es decir, debemos de sumar 27 más 27. Efectuando entonces esta operación, tendremos lo siguiente. Vamos a tomar el dato de la posición número 6 más el dato de la posición siguiente y nos va a quedar la suma de 27 más 27, y siempre se divide entre 2 porque lo que estamos encontrando es el punto medio entre estos dos valores. En este caso 27 más 27 nos suman 54, que al dividirlo entre 2 nos da como resultado 27. Por lo tanto, el cuartil número 1 tiene el valor de 27. Continuemos. Pasamos ahora a calcular el cuartil número 2 y el cuartil número 3. Partimos de la lista de datos previamente ya ordenados. Por lo tanto, comenzamos con el dato de valor 25, el cual se repite en 3 ocasiones. A continuación viene el dato 26, que se repite
una y dos veces. Enseguida el dato 27, que de igual manera que el dato 26 se repite una y dos. Enseguida el dato 28, el cual se repite una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Seguido de ello viene el dato con valor de 29, el cual solamente aparece en una ocasión. Enseguida viene el dato 30, que aparece en tres ocasiones, una, 2 y 3. Posteriormente tenemos el dato 31, el cual aparece 1, 2, 3, 4 y 5 ocasiones. A continuación el dato 32, el cual lo tenemos en doble ocasión. Y al final el dato mayor, que es 35. De esta manera ya tenemos todo este conjunto de datos ordenados desde el menor valor hasta el mayor valor. Una vez que tenemos ya los datos ordenados, debemos de contar la cantidad de datos, y en este ejemplo n es igual a 24. Esto significa que tenemos un número par de datos, y cuando eso sucede utilizamos esta fórmula en donde debemos de dividir n sobre 4 y lo que nos da multiplicado por k. Lo que arroje como resultado esta parte de la fórmula, enseguida le vamos a agregar, le vamos a sumar el valor del dato siguiente. Es importante destacar que el resultado que nos dé esta parte de la fórmula es un lugar o es una posición que debemos de buscar aquí en el conjunto de datos ordenados. N representa el número total de datos, que en el ejemplo son 24. Se divide entre 4 porque estamos buscando cuartiles, y recordemos que los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. K representa el número de cuartil que estamos buscando. Veamos entonces el cálculo del cuartil número 2. Tendremos cuartil número 2 es igual a n, es decir, 24 datos dividido entre 4 y multiplicado por 2. Por 2 porque estamos buscando precisamente el cuartil número 2. Efectuando estas operaciones tendremos 24 dividido entre 4, eso da 6, y 6 ahora multiplicado por 2 obtenemos 12. El número 12 es una posición, no es el valor del cuartil, solamente es una posición, es un lugar que vamos a buscar en este conjunto de datos ordenados. Busquemos entonces qué datos se encuentran en el lugar número 12. Contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí aparece el lugar número 12 y ahí se encuentra el dato 28. Este dato, y según la fórmula, lo debemos de sumar con el valor del dato siguiente, que en este caso es 29. Por lo tanto, estos dos datos los vamos a sumar y lo que nos dé la suma lo dividimos entre 2. Realizando entre la operación con el dato 28 y el dato 29 tendríamos lo siguiente: 28 más 29 dividido entre 2. Al sumar estos dos datos, 28 y 29, y lo que nos dé dividirlo entre 2, obtendremos como resultado 28.5, en donde este sí es el valor del cuartil número 2. Esto significa que el 50% de los datos se encuentran por debajo de 28.5 grados centígrados, mientras que el otro 25% se encuentra arriba de la temperatura de 28.5 grados centígrados. Por lo tanto, este valor del cuartil número 2 pues viene siendo el punto medio, la mediana de los datos del experimento que estemos efectuando. Bien, una vez que tenemos entonces el cuartil número 2, pasamos a encontrar el cuartil número 3,
recordando que n sigue siendo el mismo, la misma cantidad de datos, que son 24, el cual lo vamos a dividir entre 4 y posteriormente lo vamos a multiplicar por k. Pero como estamos buscando el cuartil número 3, k ahora toma el valor de 3. A lo que nos dé esta parte de la fórmula, enseguida le vamos a sumar el valor del lado que sigue. Veamos entonces, cuartil número 3 será igual a n, que son 24, dividido entre 4 y multiplicado por 3. Dividiendo 24 entre 4, esto da 6. Y ahora 6 multiplicado por el 3 nos da 18. Significa que este número es una posición, es un lugar que vamos a buscar en este conjunto de datos ya ordenados. Bien, entonces busquemos qué datos se encuentran en el lugar número 18. Anteriormente aquí se encontraba el dato número 12, entonces seguimos contando hasta llegar al lugar 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí se encuentra el lugar número 18, y ese lugar número 18, representado por el dato con valor de 31, lo vamos a sumar con el valor del dato que le sigue, es decir, lo vamos a sumar con este otro dato. Lo que queremos encontrar es el punto medio o la mediana entre estos dos datos, para de esta manera definir el cuartil número 3. Por lo tanto, vamos a sumar 31 más 31 y dividido entre 2. 31 más 31 al sumar nos darían 62, y 62 dividido entre 2 nos da como resultado 31. Por lo tanto, el valor del cuartil número 3 es de 31. De esta manera hemos dividido en 4 partes del mismo tamaño este conjunto de datos. Veamos. El cuartil número 1 que calculamos anteriormente nos quedó aquí en este valor de 27. El cuartil número 2 nos quedó aquí entre el 28 y el 29. Y por último, el cuartil número 3 nos quedó en medio de estos dos datos. Observemos lo siguiente. De donde se ubica el cuartil número 1 hacia la izquierda tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Ahora, del cuartil número 1 hacia el cuartil número 2 vamos a sumar también los datos. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, a cada lado del cuartil 1 tendremos 6 datos de un lado y 6 datos del otro. Si contamos cuántos datos tenemos del cuartil número 2 hacia la derecha, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. También 6 datos. Enseguida tenemos el cuartil número 3, y si a partir de este cuartil número 3 contamos los datos hacia la derecha, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como te puedes dar cuenta, el conjunto de datos quedó dividido en 4 partes, y cada una de estas partes contiene 6 datos. 6 datos en esta parte, 6 datos entre el cuartil 1 y el cuartil número 2, 6 datos entre el cuartil número 2 y el cuartil número 3, y 6 datos después del cuartil número 3. De esta manera hemos dividido entonces nuestro conjunto de datos en estas 4 partes del mismo tamaño. El cuartil número 3, el cual obtuvimos como valor 31, significa que el 75% de las temperaturas se encuentran por debajo de 31, mientras que el 15% de los datos se encuentra arriba de la temperatura de 31. De esta manera es como se calculan los cuartiles para un conjunto de datos pares. Pasemos ahora a ver cómo calcular los cuartiles para un conjunto de datos impar. Bueno, continuemos. Pero, ¿qué sucede cuando ya no tenemos datos en cantidad par, sino que ahora pues los datos representan una cantidad impar? Bien, pues veamos qué hacemos
bajo estas circunstancias, cómo podemos calcular los cuartiles. Bien, para ello tenemos el mismo ejemplo que he estado utilizando, el conjunto de datos que representan la temperatura de un experimento. Por lo tanto, nuevamente tenemos los datos ya previamente ordenados, en donde sabemos que son 24 datos, que el dato menor es 25 y que el dato mayor es el valor de 35. Recordemos que estos datos son 24. Por lo tanto, a este conjunto de datos le vamos a agregar un dato más, le vamos a agregar el dato con valor de 36, para que ahora en vez de 24 ahora sean 25 datos. Al ser entonces 25 datos, este número n25 pues ya va a representar una cantidad impar. N entonces será 25 y con ello tendremos por lo tanto una cantidad impar. Cuando la cantidad de datos son impares, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula solamente nos va a indicar el lugar o la posición de un dato. Entonces tendremos, la fórmula es n, que representa el número total de datos, le vamos a sumar 1, siempre se le va a sumar 1 y se va a dividir entre 4. Recordemos que el número 4 es porque son cuartiles. Lo que nos dé la división o el cociente de este paréntesis, enseguida lo vamos a multiplicar por k. K, no lo debes de olvidar, representa el número del cuartil que se está buscando. Si es cuartil número 1, k toma el valor de 1. Si es cuartil número 2, k tomará el valor de 2. Si es el cuartil número 3, pues k tomará el número 3. Bien, veamos entonces cómo calcular los cuartiles. Y para ello vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil número 3. Empezamos por el cuartil número 1 y vamos a seguir esta fórmula. Por lo tanto tendremos cuartil número 1 es igual a n, que son 25 datos, le sumamos 1, lo dividimos entre 4 y lo multiplicamos por 1 porque es el cuartil número 1 el que queremos encontrar. Efectuando entonces la operación dentro del paréntesis tendremos lo siguiente, tendremos 25 más 1, nos suman 26 dividido entre 4 y multiplicado por 1. Si enseguida dividimos 26 entre 4, obtendremos entonces 6.5 multiplicado por 1. Finalmente, al multiplicar 6.5 o 6.50, como le quieras llamar, al multiplicarlo por 1 obtenemos 6.5. Este viene siendo una posición, un lugar que vamos a buscar en la lista de datos agrupados. ¿Qué lugar vamos a buscar? El lugar 6.5. Veamos entonces, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como nos marca 6.5, significa que entre estos dos valores está la división o el lugar 6.5. En este caso, como nos quedó en decimal y como la posición queda aquí en medio de dos datos, lo que vamos a hacer enseguida es lo siguiente. Vamos a tomar el dato que se encuentra a la izquierda, el dato 27, y a este dato de la izquierda le vamos a sumar el dato que se encuentra a la derecha, que también pues viene siendo 27. Con ellos vamos a realizar la operación de suma, 27 más 27 y dividirlo entre 2. 27 más 27 nos da 54, dividido entre 2 nos da 27. Lo que hicimos fue sumar estos datos, posteriormente dividirlos entre 2, porque estamos buscando precisamente el dato que se encuentre aquí a la mitad. En este caso nos salió 27, que representa el valor del cuartil número 1. Significa que el 25% de los datos se encuentran por debajo de una temperatura de 27 grados centígrados. Ahora calculemos el cuartil número 3. Tendremos entonces n, es decir, 25 datos más 1, dividido entre 4 y multiplicado por 3,
dado que estamos buscando el cuartil número 3. Efectuando las operaciones dentro del signo de agrupación, dentro de los paréntesis tendremos 25 más 1 nos suma 26, número que dividimos entre 4, y lo que nos da este cociente se multiplica por 3. Por lo tanto, 26 entre 4 nos da 6.50 multiplicado por 3. Efectuando por último esta multiplicación, obtenemos como resultado 19.5. ¿Qué vamos a hacer? Pues nuevamente vamos a buscar el lugar o la posición 19.5. ¿En dónde? En el conjunto de datos ordenados. Contemos entonces. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Aquí se encuentra la posición, el lugar 19, pero como es 19.5, esta posición o este lugar nos queda aquí en medio del 31 y del otro 31. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar el número 31 que se encuentra a la izquierda, lo vamos a sumar con el 31 que se encuentra a la derecha y vamos a encontrar el promedio de los dos, es decir, dividido entre 2. Por lo tanto, efectuando la operación tendremos 31 más 31 dividido entre 2. Cuando sumamos 31 más 31 obtenemos 62 dividido entre 2 y esto da 31. Significa entonces que el cuartil número 3 tiene el valor de 31 grados centígrados. Por lo tanto, esto nos indica que el 75% de los datos se encuentran debajo de la temperatura de 31 grados centígrados, mientras que el 15% arriba, el 15% de los datos se encuentra con una temperatura superior a 31 grados centígrados. Pues bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero haberte ayudado a que conocieras cómo calcular los cuartiles en un conjunto de datos desagrupados cuando se presenta cantidad de datos impar y cuando se presenta cantidad de datos par. Bien, pues yo te invito una vez más a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Soy Javier Iván y esto es Videomate. Hasta el próximo video. Bye.